We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nygut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. Your source for Georgia politics, the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices. Politically Georgia Podcast is now 5 days a week. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. 7 millones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYME, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y Hagamos un Trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Me da mucho gusto verlos otra vez, como ya 11 meses consecutivos haciendo un trueque, compartiendo 11 meses ya compartiendo experiencias y conocimientos. Y qué mejor manera de seguirnos preparando, conociéndonos, haciendo amistades. Y por eso también los invito a los que no se han inscrito aún al Diplomado en Comercio Exterior y Aduanas, que empieza este viernes. Este viernes ya hay muchos inscritos de empresas transnacionales, de empresas nacionales que tienen mucha experiencia y que seguramente van a generar un vínculo, un networking mientras están preparándose, y yo creo que además van a aprender muchísimo de los docentes que nos acompañan porque van a compartir experiencia y yo vislumbro que será un gran grupo. Así que si no se han inscrito, los invito a que lo hagan. Empezamos ya este viernes. Y bueno, el tema de hoy seguro también se discutirá, no nada más en el diplomado, en maestrías, etcétera. Por lo menos nosotros en la maestría de Derecho Fiscal y Administrativo es un tema que lo hemos discutido en el salón, que si las IMEC lo deberán de reportar o no. ¿Y quién mejor que un profesionista considerado dentro de los mejores fiscalistas por la revista Defensa Fiscal y por quien lo admiramos, el maestro Clemente Ranero Puc? Bienvenido a Hacer un Trueque. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias, muy amable. Maestro, se escucha un poquito lejos, ¿no? Para ver. ¿Ya me escuchan mejor? A ver. Sí, con un poquito de eco, pero sí. Mientras estamos ajustando el sonido, le quiero pedir a Octavio que nos dé el dato peque del trueque. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Pues este año todos sabemos que es un año, desde el año pasado, es un año que nadie de nosotros previmos. Desde la cancelación de los viajes, en el caso de nosotros, si teníamos un viaje familiar y que teníamos la intención de conocer Alaska y íbamos a ir incluso a la inauguración de un museo con Enrique Herón, que se terminó cancelando, hasta las compras que se generaron de pánico, el cierre de fábricas, los cambios que se dieron en la línea de producción, la saturación de los servicios de salud o el incremento desbordado del desempleo, seguramente no estaban en los planes ni de los gobiernos ni de las empresas. Esto nos representó a todos un riesgo. ¿Y qué nos quiere decir este riesgo? Bueno, que ante esta situación del COVID no esperada, pues muchas de las empresas no se encontraban totalmente preparadas. Pero aquí hay un dato que me parece sería revelador e incluso que tendríamos que llegar nosotros a considerar. Si bien es cierto que el semáforo epidemiológico que está manejando el gobierno federal se encuentra en constante modificación, es decir, algunos estados están en rojo o en naranja o van a estar en verde, pues la percepción que te genera es que la seguridad y la ola de contagios se están deteniendo, lo que no es correcto. El hecho de que este semáforo epidemiológico se esté reduciendo o esté modificando la ola de contagios está más vinculado con la capacidad instalada que tiene el sector de salud en materia federal y en materia estatal que con la gama de contagios que se puedan seguir realizando. Por eso, las empresas
tienen que reinventarse ante esta nueva realidad y tienen que encontrar cómo superar algunos riesgos y obstáculos. Se tienen que transformar, tienen que incorporar protocolos de gobierno, protocolos de riesgo, de gestión de personal, de sistemas tecnológicos, de continuidad de operaciones e incluso tienen que visualizar cómo van a poder manejar sus cadenas productivas. Es necesario que en este momento, que aún no salimos de la pandemia, porque insisto, hoy yo tuve un procedimiento médico y tuve que ir al doctor y vi que la ciudad, bueno, estaba desbordada de tráfico. Casualmente en esta semana se modificó el semáforo en Baja California y pareciera que las personas piensan que pues todo está bien. Realmente el semáforo, insisto, está más vinculado con no saturar o superar la capacidad instalada que tienen de servicios de salud que con la ola de contagios que estamos viviendo actualmente. Por eso seguimos invitando a las empresas a que se queden en casa, las que puedan, particularmente las de servicios, y que, bueno, implementen estos mecanismos que les permitirán, por supuesto, mejorar, por supuesto, brindar un servicio de primer nivel, pero sobre todo brindarlo de manera segura. Recordemos que no hay nada más importante que la vida. Pues, Daniela, este es el dato peque del trueque de hoy. Gracias, Octavio. Ay, el eco no me tocó ahora a mí. Pues a seguirnos cuidando. Y bueno, pues ahorita, antes de darle la palabra al maestro Clemente Ranero, me gustaría leer la semblanza para el tema del día de hoy, que son aspectos prácticos de la revelación de esquemas reportables. El maestro Clemente Ranero Puch egresó de la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México. Es bilingüe, cuenta con un diplomado en materia inmobiliaria impartido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Cuenta con un diplomado en impuestos impartido por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Cursó un diplomado en impuestos iberoamericanos impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, cuenta con una especialidad y una maestría en impuestos impartida por la Universidad Autónoma de Baja California y cuenta con un diplomado en compliance impartido por la Facultad de Derecho de la UNAM. Dentro de su desarrollo profesional, ha asesorado a múltiples empresas transnacionales y a varias de las empresas nacionales, ayudándoles a impugnar impuestos que son inconstitucionales o ilegales, o bien para obtener la cancelación de créditos fiscales que son improcedentes. Es miembro de la Barra Mexicana de Abogados, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Baja California y de la Academia de Estudios Fiscales de Baja California. Adicionalmente, ha sido expositor en diversos foros en materia fiscal, ha escrito diversos artículos sobre esta materia. Asimismo, ha sido catedrático de materia de comercio exterior en la Universidad Iberoamericana, Plantel Noroeste y en la Universidad Tecnológica de Tijuana. Pues bienvenido a Hacer un Trueque, maestro Clemente Ranero. Adelante con este foro. La idea es que usted de esta plática y posteriormente podamos abrir el micrófono para preguntas y respuestas a nuestros panelistas. Sí, muchísimas gracias. Ahí ven ya la presentación y se oye bien. Perfectamente. Nada más que... Nada más si lo puedes poner, Clemente, en modo presentación, ya estaría perfecto. En presentación con diapositivas y ahí desde la presentación actual. Clemente, no sé si tengas problemas con tu internet. Doctor, ¿usted me escucha? Sí, pues me parece que el internet nos ha jugado ahora sí que es una mala jugada del internet. El internet empezó marzo. Ayer tuvimos nosotros la misma dificultad cuando estábamos en clase, ¿no? De plataformas virtuales para hacer ameno el diplomado. El día de ayer la maestra Lupita Chang hizo el honor de darnos una cátedra de cómo dar nuestro diplomado y nuestro módulo a través de medios electrónicos y que fuera incluso de una manera atractiva y que pudiéramos mantener a los participantes pues durante todo el tiempo interesados. Y dentro de las herramientas, pues algunas de las que estamos empleando nosotros, no sé si recordaron ustedes el programa del rival más hábil o el de Vox que hicimos
o bueno, el maratón, y todas estas aplicaciones se encuentran de manera gratuita y de verdad que es un elemento que ayuda a consolidar los conocimientos que tienen los estudiantes. Ayer, obviamente, tuvimos la participación de Enrique, estuvo Jorge, estuvo Alberto, entró Juan Ravindrana. Bueno, entraron alrededor de 15 de los capacitadores que estarán con ustedes compartiendo experiencias durante el Diplomado en Comercio Exterior y Aduanas. Y seguimos convocando a la comunidad de comercio exterior y aduanas del país. O sea, seguimos invitándolos a que se sumen a este diplomado y quiero de verdad volver a comentarlo porque me parece que es importante. Ha habido un par de personas que se han acercado con nosotros. Uno, oye, me quedé sin chamba, quiero realmente aprender, quiero estudiar, no tengo ingresos ahorita. Otra persona, oye, me enfermé, el seguro no me ha reembolsado, no puedo cubrir la mensualidad, no puedo pagar el diplomado. Bueno, les hemos apoyado porque ese tipo de personas nos merecen nuestro respeto y porque todos en algún momento, incluyéndome, tuvimos dificultades y siempre existió alguien que nos tendió la mano, que nos ayudó, que nos empujó, incluso que nos regañó, ¿no? Así como el doctor Carvajal, que siempre me corrige, mi máster. Entonces, así es como nosotros aprendemos de los grandes. ¿O no es cierto, doctor? No, ya hasta cerró el micrófono. ¡Qué fama! Ya quieres que me salga, ¿verdad? No, doctor, usted sabe que no. Usted sabe que no. No es cierto, doctor Máximo. Yo te tuve de jefe y nunca tuve problemas contigo. Tú eres mi amigo, Enrique, y por eso me defiendes, porque me quieres. Claro. Se quiere hacer la víctima, Octavio. Ahí está Clemente. Ya te escuchamos, Clemente. A ver, va de nuez porque no sé qué pasó cuando le quise dar compartir, no sé qué pasó, disculpen, pero... No te preocupes. No te preocupes, o sea, siempre nos pasa algo cuando empezamos la transmisión en vivo, entonces no hay problema. Sí, pero ya tenía todo preparado y no sé por qué no quería esta cosa abrir. Déjame volverlo a abrir a ver si ya no me vuelve a... Se llama, si quieres nosotros podemos compartirla, pero se llama Enanito del Internet. He de comentarte que estamos transmitiendo por redes sociales a través de Concanaco Servitur, a quien le agradecemos porque siempre se encuentra a la vanguardia. Si ustedes vieran el número de cursos que ha transmitido Concanaco Servitur a través de sus redes desde en la mañana hasta en la noche, es impresionante. Es impresionante y nuestra felicitación y agradecimiento a esta confederación que conforma o está integrada por más de 257 cámaras. Y insisto, esta confederación, pues se dice, ¿no?, que en todos los poblados de México hay una cámara de comercio. A ver, ¿ahí se ve la presentación? No, aún no se ve, no la estás compartiendo. A ver, déjame entonces, déjame salir de aquí. Es que estás usando dos pantallas, ¿verdad? Sí, no, espérame, déjame ver, salir aquí, que esto se vea. Ya está. A ver, ¿me ven? A ver, otra vez regresar aquí para que se vea esto. Share screen, ok. ¿Se ve? ¿O no todavía no? No se ve, Clemente, pero ¿quieres que nosotros la pongamos? Sí, a ver, pasarla si quieres saber, porque ya debería de estarse viendo. Ya le puse share screen y debería de estarse viendo la pantalla. No, no se ve, te ves tú. Lo que pasa es que las de tener, como tienes dos pantallas, seguramente está en la pantalla que no se ve, tendrías que seleccionarla. Bueno. Pero, Isa, no sé si nos ayudes a poner la presentación, por favor. De todas maneras, estuvo bien que nos tardáramos un poquito, porque ya tenemos, por lo menos en Zoom, más de 170 personas. Sí. Sumando, y van a ver tu presentación desde un principio, que de hecho, pues le hiciste, está muy interesante. Hemos presumido mucho que tú fuiste el que metiste el tema de los contratos de comodato y de todo el show que ya se armó. Ahí ya la ven. Ya se ve perfectamente. Si quieren, nada más voy pidiendo que vayan moviendo las láminas para que las podamos ver. Sí, claro. La siguiente, por favor. Bueno, pues aquí, perdón, una disculpa, ahora sí fue un tema técnico, normalmente no me había pasado, pero bueno, siempre hay una primera vez, como dice Octavio, y pues me tocó ahora, ¿no? Entonces, realmente la plan de acción BEPS y la idea de este tema de esquemas reportables, les anticipo, es un tema que nadie se pone de acuerdo. Hay muchas opiniones en materia de qué hacer, qué no hacer, cómo interpretar las normas, si se reporta o no reporto, quién reporta, qué pasa si reporta. Entonces, yo voy a tratar de dar una aproximación
una idea de lo que, en mi opinión, mi experiencia participando en foros, debiera de ser y puntos finos o puntos prácticos que deben de tener en cuenta como contribuyentes o como asesores fiscales, ¿no? Y todo este plan o este tema de las acciones en materia de revelación de esquema reportable es parte de lo que le llaman el Plan de Acción 12 de BEPS, que viene de la OCDE, y bueno, pues lo que están buscando es evitar las planeaciones fiscales agresivas y esos mecanismos que existen, y entonces pues las administraciones tributarias lo que le dice la OCDE es que tienen que implementar estrategias de planeación fiscal que pues les permitan en un momento determinado tener más información de sus contribuyentes, entonces, y que identifiquen rápidamente las áreas de riesgo. Esa es la esencia de lo que está pidiendo la OCDE a los países integrantes como México, y por eso de ahí deriva que México pues es uno de los que están haciendo la implementación. La que sigue, por favor. Efectos preventivos de las normas de antiabusos. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, pues aquí lo que debe ser es que, pues primero, que los contribuyentes sean más cautos en la utilización de esquemas que pudieran ser considerados como temas agresivos fiscalmente, y que también los intermediarios fiscales pues sean menos proclives a andar comercializando y ofreciendo, porque pues llegamos a ver con mucho descaro temas de ofrecimiento, por ejemplo, de estrategias en materia de outsourcing. Hubo un periodo en donde pues era deporte nacional estar vendiendo estos servicios a diestra y siniestra, el tema de andar ofreciendo facturas, planeaciones fiscales agresivas de empresas que compraban pérdidas fiscales, y pues había todo un ejército de asesores que estaban vendiendo estos servicios a diestra y siniestra sin tomar en cuenta la responsabilidad y las consecuencias que podían tener las personas que aceptaban estos esquemas o estas propuestas de estrategias fiscales que les vendían como alta planeación fiscal, y así las vendían muchos, y pues yo les decía, pues es que no es alta planeación fiscal, es alta defraudación fiscal, pero pues son temas en donde pues mucha gente pues era muy atractivo el beneficio que ofrecían y pues estaban dispuestas a asumir el riesgo. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cuáles son los elementos de un esquema reportable? Pues quién debe de comunicar la información, qué información debe de comunicar, cuándo y cómo debe de hacerlo, y pues sanciones por incumplimiento, ¿no? Entonces yo creo que estos son los puntos esenciales y parte del enfoque que vamos a estar platicando. La que sigue, por favor. Y bueno, como yo les indiqué al inicio, solo sé que no sé nada, y no lo dije yo, sino lo dijo un filósofo griego que ustedes todos conocen. ¿Y qué es esto? En tema de esquema, a veces en los temas fiscales, hoy en día es extremadamente complicado, y a lo mejor también en comercio exterior lo podemos ver, y en muchas ramas del derecho, y sobre todo en la que tiene que ver con temas fiscales, ha cambiado tanto de 2020 a la fecha nuestro ámbito fiscal y lo que sabíamos de derecho fiscal y la interpretación de derecho fiscal, que ha hecho extremadamente complejo el cumplir con las normas, entenderlas. El problema a veces no es falta de querer hacer las cosas, es comprender realmente cómo hacerlas. Y la problemática que hay es que las normas que tenemos de alguna manera nos impiden entenderlas en plenitud. Hay una rama del derecho que se llama la axiología, en donde, bueno, no es la axiología, sino propiamente la manera de interpretar las normas jurídicas, y entonces, ¿cuál es la exégesis? ¿Qué está buscando la autoridad? ¿Qué quisieron decir? Y podemos tener un artículo 5 del Código Fiscal de la Federación en donde deja en una amplitud de interpretación que pues es difícil saber qué quiere decir la autoridad, y cuando revisamos el artículo 199 del Código Fiscal de la Federación, ¿qué quisieron decir? ¿Cuál es el alcance? Y de ahí que salgan tantas dudas y tantas preocupaciones, y que no tengamos la respuesta y que tengan que sacar una miscelánea y luego tengan que sacar un decreto y luego tengan que sacar preguntas y respuestas que confunden más que lo que aclaran, y pues lo único que acaban es que nos complican la vida como contribuyentes y no sabemos exactamente qué hacer, ¿no? Entonces es parte de eso de que no sabemos a ciencia cierta, y eso crea mucha incertidumbre jurídica. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí la pregunta, ahora sí que la pregunta es que todos tenemos. Los temas reportables, ¿se reporta o no se reporta? Ya se vencieron los plazos, ya llegó un plazo en donde muchas veces decían, oye, pues el plazo es el 15 de febrero, algunos días inhábiles del SAT nos permitía tener algunos adicionales,
pero en principio todo lo que se generó de 2020 o hacia atrás, decía el artículo primo transitorio de la reforma fiscal de 2020 que se tenía que reportar en 2021 dentro del mes de febrero. Entonces, pues ya ese plazo ya llegó. Mucha gente no presentó reportes, estando obligados. Muchos no han entregado constancias de operaciones que se hicieron. Entonces dicen, oye, ¿qué hacemos? Y ahí la ley nos permite decir, oye, puedes presentarlo extemporáneamente. Mientras la autoridad no te requiera la presentación de un esquema reportable, pues la revelación del esquema lo podemos hacer de manera extemporánea. Así está establecida en las disposiciones legales. Pero pues ya sabemos que estamos corriendo riesgos. Si alguien estaba obligado a tener que reportar, pues ya está fuera de plazo en principio y pues empieza a correr los riesgos innecesarios respecto de estas obligaciones. Siguiente, por favor. Y aquí, bueno, la asesoría contable o legal que ofrecemos o recibimos, porque supongo que muchos de los presentes son asesores fiscales o entran del concepto de asesor fiscal y que pues su trabajo de asesoría fiscal representa un beneficio fiscal a un contribuyente. Y entonces, pues la primera pregunta que tenemos que hacer es, si los servicios que yo ofrezco como contador, abogado, economista, agente aduanal, las funciones que realicemos cada uno de los que están participando, pues nos vamos a dar cuenta de que posiblemente sí estamos prestando un beneficio, un servicio que genera un beneficio fiscal. Lo estamos identificando, estamos dando el seguimiento a ese beneficio fiscal, porque también no nada más es el que estamos ahorita en 2021. Tenemos que hacer una recopilación de lo que hicimos en el 2020. Y entonces, ¿qué hice en el 2020? Entonces me tengo que ir a revisar los FDIs que expedí en 2020, a ver quién le vendía algún servicio, las propuestas de servicios, qué le dije, qué le ofrecí, qué hicimos, y hacer una retrospección y verificar si estamos o no en el supuesto de un esquema reportable por el beneficio que le generó un cliente, o en su caso, pues darle la constancia para que el cliente sea el que lo tenga que reportar. Siguiente, por favor. Entonces, el día 2 de febrero del 2021, la Secretaría sacó un decreto en el diario oficial en donde finalmente señaló cuáles son los esquemas reportables y el umbral, porque venía el Código Fiscal que dice que la autoridad emitirá un umbral de cuánto es los montos reportables. Entonces, pues decíamos, oye, pues esto lo sacaron hasta el 2 de febrero, pues realmente todos entendíamos que teníamos que revelar todo, porque no había una excepción al principio. Aquí hay que distinguir que este esquema reportable de los 100 millones se refiere a los esquemas reportables personalizados, porque cuando son los esquemas reportables generalizados, no hay limitación en el monto a reportar. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque hay conceptos que pueden generarse ser un esquema reportable generalizado y no los estamos dando en cuenta. Por ejemplo, puedo darles el aprovechamiento de una deducción ciega o una recomendación de un desarrollador de que tome cierto beneficio fiscal. A lo mejor, como ya está en ley o como es muy fácil de instrumentar la recomendación o el beneficio fiscal, existe la interpretación de que eso se pueda considerar como un esquema reportable generalizado y habría la obligación de tenerlo que revelar. Entonces, esa es una posible interpretación que existe en el área con los contadores fiscalistas, que es una posible interpretación y que la tenemos que tener en cuenta y en el radar de que se puede estar dando y que podemos estar participando como abogados, como contadores, como gente especializada en el comercio exterior, que hay ciertos beneficios que pudieran calificar como un esquema reportable generalizado y habría que notificarlo. Siguiente, por favor. Entonces, pues el punto fino del decreto, pues es que también señala el decreto de que para computar estos 100 millones de pesos se tendrá que considerar la suma de todos los implementados, por lo menos 2020 o años anteriores, que caigan en el supuesto que sea un beneficio fiscal de los enunciados en el artículo 199 de las fracciones 14 y 15, que hay una adicional ahí que no tiene un numeral propio, pero es una obligación. Y entonces, pues se tendrá que ver que para el efecto de reporteo se tendría que sumar todas ellas y ver si el beneficio, digamos así, que se obtuvo de la implementación de ello, no es que sea toda la deducción o toda la operación que se haya hecho, sino el beneficio fiscal al final del día, el ahorro fiscal, eso es lo que buscar que no exceda los 100 millones
de pesos de umbral para que pues en ese caso entonces pues se pueda tener que reportar o no. Entonces el tema es, y la duda es, ok, pues son 100 millones, es mucho dinero, pero sin embargo por ahí también pues tenemos, y ustedes han visto y que causó revuelo, ciertas preguntas y respuestas que estableció el SAT, en donde dice que aunque no se exceda los 100 millones de pesos de beneficio fiscal, el asesor fiscal tendrá que revelarlo. Y entonces pues eso crea dudas. Está nada más a través de la página web de la Secretaría de Hacienda del SAT, que es en preguntas y respuestas, no tiene ninguna obligación, no es genera obligación fiscal alguna lo que dice ahí, simplemente es una opinión de la autoridad y mientras sigue en ese nivel, pues no nos debería de obligar a tenerlo que cumplir, pero pues ya deja ruido de que pues esa sea la intención de la autoridad y este decreto que publicaron en donde dice que el umbral es de los 100 millones, pues pudiera quedar en letra muerta, derivado del criterio que pudiera tener la autoridad. Siguiente, por favor. El gran problema pues está en identificar de forma correcta la información que se debe reportar al SAT pues en tiempo, ¿no? En tiempo, porque es mucho el volumen de información y el detalle de la información que se tiene que hacer es enorme y pues ahí parte de la complejidad. Y como vamos a ver también, y ustedes ya deben de saber, pues las multas son exactamente las mismas consecuencias, no presentarlo o presentarlo con errores. Entonces, al final del día no presento o lo presento mal, la sanción viene siendo la misma. Siguiente. Por favor. Entonces, pues, ¿quién cuenta con un control fiscal confiable para identificar si en el ejercicio fiscal de 2020 o anteriores implementó esquemas reportables y los tiene pues debidamente cuantificables, ¿no? Entonces, ahí es parte también de ese tipo de controles que se tienen que tener del pasado y hacia adelante, porque ahora hay que llevar un control adicional en las empresas y estar monitoreando constantemente, mes a mes, si lo que están realizando implica o no un esquema reportable, porque lo tendrían que notificar a los 30 días siguientes de su implementación. Siguiente, por favor. Entonces, aquí les pongo una pequeña gráfica de cuáles son los elementos de un beneficio fiscal que ayude a entenderlo, porque a veces es muy abstracta la norma. Entonces, estos supuestos están descritos en el artículo 5A del Código Fiscal y en el penúltimo párrafo del artículo 199. Y nos dice, entonces, un beneficio fiscal es el valor monetario de una reducción, una eliminación o un diferimiento temporal de una contribución y que pues esto puede ser a través de una deducción. Deducciones hacemos todos, entonces pues eso nos complica porque en principio cualquier reducción que sea significativa nos puede obligar a tener que estarla reportando. Exenciones, no sujeción o no reconocimiento de una ganancia, un ingreso, un ajuste de la base imponible. Entonces, como pueden ver, el concepto de beneficio fiscal, aun y cuando lo pongamos con peras y manzanas y lo tengamos en una gráfica, pues es difícil a veces poder identificar lo que estamos haciendo si estamos en estos supuestos y cuál es el alcance y cuál es la repercusión económica, cómo lo cuantifico. Entonces, ahí es parte de la gran complejidad que lleva en la implementación de la revelación de los esquemas reportables, ¿no? Y hay parte de lo difícil que es atinarle y hacerlo bien y sin errores. Siguiente, por favor. Entonces, pues no existe por parte del SAT un parámetro fiscal para cuantificar objetivamente el beneficio de un esquema reportable. No sabemos exactamente cómo hacerlo. Cuando vemos, por ejemplo, en el tema de la industria maquiladora, en donde dice, oye, pues ¿cómo calcula el beneficio fiscal de una maquiladora? Y te avienta unas ideas ahí por parte del portal de preguntas y respuestas del SAT, pero pues dices, pues esto, y te deja varias opciones. ¿Cuál? ¿Cómo la calculo? Son demasiado ambiguas. Entonces, el tema de esquemas reportables y de beneficio fiscal, pues sigue siendo un concepto muy etéreo, difícil de aterrizar y difícil de calcular. Siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, cuando son servicios profesionales, y aquí yo lo pongo un ejemplo como abogado, puede ser también como contadores o como alguien que esté en temas de comercio exterior, pues prestamos un servicio, realizamos una actividad que puede ser de carácter fiscal, de precios de transferencia, legal o auditoría. Y entonces, pues todo esto se combina y obtienes un beneficio esperado por el cliente. Nos contrató para que le proporcionamos algo que le es de utilidad y va a generar un beneficio fiscal. Entonces, podemos tener aquí que habemos, en este caso de esta lámina, un contador fiscalista, alguien de precios, de abogado, de auditoría, de comercio exterior, y todos estamos prestando un servicio que puede estar relacionado
Your source for Georgia politics, the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices. Politically Georgia podcast is now 5 days a week. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. Politically Georgia podcast by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nygut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. O no, ese servicio, y hay una actividad, y entonces el punto es, ¿quién va a revelar? ¿Lo que yo estoy prestando es reportable o no es reportable? ¿O el cliente va a liberarme y yo nada más le voy a dar una constancia y el cliente es el que revela y dice cuál es el beneficio fiscal? ¿O cada uno de los prestadores de servicios vamos a tener que ir y revelar en común? ¿O uno de los prestadores de servicios va a presentar por cuenta y nombre de los otros prestadores el reporte y los otros tendrán oportunidad de aclarar, modificar el reporte enviado? Entonces, se hace una complejidad enorme el tema de estar trabajando con cuál es el beneficio, quién lo generó, cuál es el tipo de beneficio, porque cada quien puede generar, identificar el beneficio fiscal de forma diferente. Siguiente, por favor. Entonces, el artículo 199, último párrafo, dice que el concepto de esquema es materializar un acto jurídico, un plan, una asesoría, una propuesta, una recomendación. Simplemente hablar por teléfono, mandar un correo electrónico con algún tipo de propuesta, pues puede dar lugar a que se tenga que reportar al SAT. Ni siquiera necesito materializar propiamente el trabajo para poder considerar que estamos bajo un esquema y que ese esquema, ya por ponerlo en un correo electrónico que esté grabado en Zoom porque hubo una videoconferencia y alguien tiene acceso a ello, pudiera considerarse que ya estamos participando en un esquema reportable que tendremos que reportar. Entonces, también el concepto de esquema, como se pueden dar cuenta, pues es demasiado abierto y muy preocupante porque nosotros podemos estar realizando actividades sin darnos cuenta de que estamos en un supuesto a lo mejor reportable. Entonces, parte de la ambigüedad con la que está redactada el Código Fiscal de la Federación. Siguiente, por favor. Entonces, reportar un esquema pues conlleva tener que revelar de forma detallada datos financieros, legales sobre lo que se tiene o no se sabe con certeza su monto. Y eso pues es un gran problema porque ¿cómo vamos a reportar algo? Y nos van a sancionar por reportarlo mal. Entonces, como asesores fiscales muchas veces, ya sea internos, porque las empresas pueden tener asesores fiscales internos, tienen un equipo de contabilidad y finanzas robusto que toman sus decisiones, llevan su administración, implementan sus estrategias fiscales, o puede ser por un despacho externo que los asesore. Y pues el tema es, como asesores externos estamos más expuestos a tener un problema de presentar un reporte en materia de revelación de esquemas reportables erróneo, porque no contamos con todo el bagaje de lo que hay detrás de la empresa, no sabemos qué hicieron, cómo lo hicieron, cuál es su expectativa de beneficio, si la información que nos dieron es completa o incompleta. Entonces, pues nosotros no estamos en aptitud total para poder estar revelando un esquema, y lo mejor que podemos hacer es no únicamente llegar a un acuerdo, como vamos a ver más adelante con el cliente, y que sea el cliente el que revele. Siguiente, por favor. Entonces, los obligados a reportar al SAT pues pueden ser los asesores fiscales externos y también, como ya lo comenté, pues los internos. Entonces, ojo, las gentes que trabajan internamente en las empresas pueden tener las mismas sanciones y obligaciones que cualquier asesor externo si el asesor externo no da la constancia de revelación, la empresa no da el aviso o presenta el esquema reportable. El último que queda al que le pueden exigir una responsabilidad, pues puede ser el director de finanzas, el gerente de contabilidad, que tendría que también estar preocupado porque estén presentando los esquemas reportables en tiempo y forma. Siguiente, por favor. ¿Ok? Entonces aquí nada más pongo, por ejemplo, una lámina de qué sería lo que, por ejemplo, había que reportar, porque no nada más es una cosa. Por ejemplo, para una IMEX, pues estaba la duda si debo de reportar el establecimiento permanente o no, la diferencia del 20% entre los registros contables y fiscales, los contratos de comodato de maquinaria y equipo es reportable. Oye, tengo contratos de asistencia técnica con la matriz, tengo contratados servicios de outsourcing, pago servicios administrativos. Si todo ese acumulado y el beneficio fiscal excedió los 100 millones de pesos en el ejercicio del 2020 o en ejercicios anteriores,
pues la opinión consensuada era decir, oye, entre serán peras o serán manzanas, si estás en estos supuestos y excedes, presenta el aviso con la información que tengas disponible. Y hay quien presentó en ceros, hay quien presentó y utilizó una mala información que tenía disponible el ejercicio 2019 porque 2020 todavía no estaba cerrado. Cada quien lo hizo como Dios le dio a entender porque no había una directriz clara de qué se tenía que hacer. Entonces, aquí simplemente un ejercicio de lo que se tuvo que haber presentado por parte de una maquiladora. Siguiente, por favor. Y en el caso de empresas de grupo, pues aquí puede ser también el tema de la diferencia del 20% entre los ingresos contables y fiscales, contratos de comodato de maquinaria que exista, tercerización de personal, servicios administrativos, servicios no cobrados a las mismas empresas de grupo, subarrendamientos, préstamos entre las empresas de grupo. Si todas estas operaciones también excedieron el umbral de los 100 millones del beneficio fiscal, pues también estarían obligadas a tener que haber presentado el aviso de revelación de esquemas reportables por cada una de las actividades que hayan participado y que el acumulado esté dentro de ese monto, de ese umbral de los 100 millones. Siguiente, por favor. Entonces, pues aquí la pregunta es, pues, ¿quién se apunta para llenar el reporte de esquemas y mandarlos al SAT y luego, pues, dar copia del aviso para nuestros archivos, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera ese es el tema. ¿Quién es el valiente? ¿Quién va a ser? Porque, pues, es un trabajo complicado, técnico, y pues que tiene muchas aristas y muchas implicaciones. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí la pregunta es, ¿y si no se presentó? ¿Y si se hizo mal? ¿O la información pues no estaba la correcta? ¿Quién va a pagar aquí pues los platos rotos, no? O los huevos. Entonces, esa es la pregunta, porque ahorita todavía no hemos visto el tema de las consecuencias, pero ahorita si ustedes revisan, a finales de febrero presentó el SAT su programa de fiscalización para el año 2021. Y dentro del programa que presentó para fiscalizar a grandes contribuyentes, que al final pues es para todos los contribuyentes en general, uno de los rubros de este programa anual de fiscalización es el tema de esquemas reportables. Entonces, el SAT para 2021 ya trae como una de sus áreas de fiscalización el tema de la revelación de esquemas reportables. Trae prácticamente 10 puntos y uno de los puntos va enfocado por mucho al tema de la revelación de esquemas reportables y a la razón de negocios y la materialidad de los actos jurídicos que se realicen. Entonces, ojo, este es un tema que va a estar ya fiscalizándose a partir de ya. Siguiente, por favor. Entonces, aquí pongo un breve resumen de por qué considero que los clientes son quienes deben de revelar un esquema reportable y no propiamente nosotros como asesores fiscales. Básicamente es porque el cliente es el que tiene la información, él tiene los antecedentes del acto hecho jurídico, es el que tiene la información contable, fiscal y legal, y es el que puede demostrar el día de mañana si se modificó o hubo un cambio en la información o estrategia que se llevó a cabo. Es el único que va a poder saber cuándo se hizo ese cambio. Como asesores nunca lo vamos a saber. Entonces, lo más recomendable es que siempre el cliente sea el que tenga que estar presentando los avisos de reporteo de esquemas reportables, porque como asesores nosotros no contamos con toda la información ni con todo el detalle que se necesita para poder presentar los esquemas de acuerdo con la información que viene en el micrositio del SAT. Siguiente, por favor. Entonces, pues nuevas obligaciones también. El asesor fiscal debe de presentar al SAT un reporte anual en febrero de cada año sobre la asesoría brindada a sus clientes en relación con esquemas reportables, y el contribuyente debe también en su declaración anual pues, los datos de identificación de los avisos presentados al SAT de esquemas reportables implementados y que le hayan dado sus asesores fiscales. Entonces, y el SAT también tiene facultades, y se incorpora al Código Fiscal, facultades de comprobación para auditar y requerir a los asesores fiscales el cumplimiento de sus obligaciones de reporteo. Entonces, está cuadrado por todas partes, no nada más es de que pues no lo mando y no pasa nada. Sí, hay obligaciones anuales de presentar información y facultades del SAT de auditar el cumplimiento de estas obligaciones. Siguiente, por favor. Aquí está previamente una cadena de control para el aviso de esquemas reportables. Pues el cliente prepara la información, se revisa la información a ser enviada por el cliente manda el aviso, nos da copia del aviso enviado al SAT y el asesor fiscal pues recibe constancia de que el cliente mandó el aviso y la archiva en su expediente,
y por su parte, pues el asesor fiscal debe de haber entregado la constancia de que el cliente iba a reportar ese esquema reportable para que todo esté concatenado y si el SAT llegara a requerirnos o auditarnos, tener información de respaldo para poderla presentar al SAT cuando así venga el requerimiento. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí está el tema, el artículo de auditoría de los asesores fiscales, el artículo 202, cuarto párrafo, dice que en caso de que las autoridades fiscales ejerzan sus facultades de comprobación de conformidad con la fracción 11 del artículo 42 de este código, los asesores fiscales estarán obligados a proporcionar la documentación, información que soporte que han cumplido con las disposiciones de este título. Y es tanto para asesores fiscales externos y externos. Pues hay que llevar controles, archivos, toda la documentación soporte por si nos llegan a auditar, pues poder presentar toda esa información en tiempo y forma. Siguiente, por favor. Yo propongo que con los clientes, cuando se hagan las propuestas de servicios, dice aquí el artículo 198, fracción sexta del Código Fiscal de la Federación, de que los contribuyentes que se encuentren obligados a revelar estarán, digamos, exentos de esa obligación cuando existe un acuerdo entre el asesor fiscal y el contribuyente y sea el contribuyente el obligado a revelar el esquema reportable. Entonces, lo que habría que hacer es que cuando presenten sus propuestas de servicios como asesores fiscales, como anexo a esa propuesta, debe de firmarse un convenio de liberación de obligaciones de presentar el aviso en materia de esquemas reportables para que entonces ustedes nada más tengan la obligación de presentar la constancia de no presentar un esquema reportable porque existe una excluyente y que no los obliga a hacerlo porque lo va a hacer el cliente y de esa manera pues nada más presentamos la constancia de revelación y ya será el contribuyente en su caso el que tenga que presentar el reporte y la revelación del esquema reportable conforme marca la ley, la miscelánea y la información que está contenida dentro del micrositio que hay que presentarlo a través de confirma electrónica. Entonces, esta es una manera correcta, jurídica, de tratar de minimizar la responsabilidad sobre todo de los asesores fiscales externos y que también la empresa no tenga 3 o 4 o 5 asesores fiscales externos opinando del mismo tema con opiniones, información diversa, porque lo único que van a hacer es pues, un collage de información que el SAT los va a sancionar a todos porque a nadie le va a cuadrar la información presentada. Entonces, es un vehículo para poder unificar y centralizar la información y el reporteo que se tiene que realizar. Siguiente, por favor. Entonces, la posible solución, pues, es una propuesta de servicios, el convenio firmado por el cliente y el asesor fiscal, hay una constancia, la 301, el acoso de envío al SAT, y bueno, pues este podría ser un propósito de un compliance, de reporteo, pues, en materia de esquemas reportables, como es más o menos lo que estoy proponiendo como una idea para tratar de cumplir y meternos en los menores problemas posibles. Siguiente, por favor. Entonces, pues el rumbo a seguir es incierto, el camino a recorrer representa muchos riesgos y retos que, pues, como sabemos, la autoridad nos dejó hasta el final del año, prácticamente ya en enero del 2021, la información que faltaba, la publicación de misceláneas, el tema de los umbrales, conocimos el micrositio realmente ya hasta febrero prácticamente. Entonces, pues nos dejó al final la carga de trabajo, nos dejó la obligación y cuando nos estamos dando cuenta del tamaño del problema, pues a veces decimos, pues ¿y ahora qué hago? Porque esto se necesita mucha especialización, mucho conocimiento de la empresa, mucho conocimiento de las operaciones reportables y las empresas a lo mejor no tienen digerida la cantidad de información necesaria para poder presentar en tiempo y forma y eso genera grandes retos e incertidumbres hacia todos los contribuyentes y los asesores fiscales de los contribuyentes. Siguiente, por favor. Entonces, aquí analizo algunos aspectos de inconstitucionalidad que considero que existen en el tema de revelación de esquemas reportables y se los comparto de la siguiente forma. Siguiente. Shopify's point of sale system helps you sell at every stage of your business. Need a fast and secure way to take payments in person? We've got you covered. How about card readers you can rely on anywhere you sell? Thanks. Have a good one. Yep, that too. Want one place to manage all your online and in-person sales? That's kind of our thing. Wherever you sell, businesses that grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com/listen. Shopify.com/listen.
Primero, el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, pues eleva a rango de ley una pretensión del SAT que ha sido pues censurada por los tribunales y que pues no es una práctica razonable que a través de un órgano interno el SAT sea juez y parte para determinar qué es una razón de negocios o cuándo podemos determinar que hay una generación o no de una contribución. Entonces, el tema del 5A yo creo que va a dar para temas de criterios tanto de la Suprema Corte, toda la cadena, desde el Tribunal Federal de Justicia Administrativa hasta la Suprema Corte. Yo creo que en los siguientes años vamos a ver muchas tesis y muchos criterios, a lo mejor contrarios o no, en el tema del 5A. Yo creo que el 5A va a ser un tema que va a dar mucho que decir en materia legal fiscal en México. Apenas vamos a empezar a ver los pininos de la aplicación de este 5A, pero sí es un problema que vamos a tener que ver en materia de interpretación. Y entonces, pues también se deja que en este artículo 5A deja que pues el hecho imponible del tributo, el cual es un elemento esencial del mismo, el hecho generador, pues podrá ser modificado a criterio del SAT si considera que el acto jurídico pues no es carece de una razón de negocios válida. Y luego cuando buscamos qué razón de negocios, pues tampoco hay un principio ni un elemento objetivo en ley que diga qué es razón de negocios. Entonces, me van a modificar algo que nadie sabe exactamente qué es. Entonces, pues dejan libre albedrío de la autoridad decir cuándo una operación tiene o no está fundada en una razón de negocios válida. Y eso, pues, es un hecho que deja incertidumbre jurídica y que está ahora sí que la iglesia en manos de Martín Lutero. Y para 2021, pues también recuerden que originalmente decían, oye, no te preocupes, el tema de la razón de negocios, si te equivocas, no va a generar ni va a ser un elemento que pueda ser constitutivo de un delito, ni va a dar un tema de la posibilidad de que se configure como un tema de defraudación fiscal. Y bueno, pues nos tomamos esa medicina amarga, pero pues le pusieron un sabor a naranja para que pues, nos la tomáramos como el aceite de ricino, pero sabor naranja. ¿Y qué sucede? Que para 2021, pues le quitan el saborizante y nos dan el aceite de ricino como si directo, ¿no? Sin anestesia, y ahí te va, y ahora te digo que sí, que un acto imponible que carezca de una razón de negocios válida, sí puede, en principio, pues llegar a considerarse una posibilidad de una investigación de carácter penal. Y entonces, pues eso nos preocupa más, porque algo que es tan etéreo, algo tan difícil de determinar y que queda sujeto a tanta interpretación por parte de la autoridad, también resulta que puede dar lugar a la comisión de un ilícito fiscal. Siguiente, por favor. También nos cabe recordar que el artículo 5 del Código Fiscal dice que son aplicación estricta a las normas tributarias que se refieren al sujeto, objeto, base o tarifa. Entonces, ¿qué pasa con el hecho imponible? ¿Qué es el objeto del tributo? Pues que debe prevalecer. ¿Y dónde está el principio de certeza jurídica? Entonces, aquí va a poder manipular a su albedrío un elemento esencial del tributo del SAT a través del artículo 5A. Entonces, esa es también una de las grandes preocupaciones y elementos de inseguridad jurídica que genera esta reforma. Siguiente, por favor. Entonces, una cosa es revelar por ley un secreto profesional y otra cosa forzar el SAT a un asesor fiscal bajo amenazas penales y multas excesivas a denunciar a un contribuyente. Y este tema ya se ha discutido por parte de los tribunales en relación con el tema de todo lo que es en materia de competencia económica, porque en materia de competencia económica se tiene que presentar mucha información y los asesores que participaron asesorando a estos grandes participantes del sector económico, pues tienen que presentar la información y no pueden decir que es secreto, que está protegido, el secreto profesional y no dar mucha información de los acuerdos económicos o de un cártel o lo que hayan generado para manipular el mercado y poner precios. Dice, oye, ya hay criterios en donde suavizan de alguna manera, dice, oye, sí, pero no es un poder omnímodo que no se pueda tener que revelar todo. Hay ciertas acotaciones y hay ciertos matices. Sin embargo, ahora con este tema de la revelación de esquemas reportables, en donde viene expresamente señalado en la ley que no se considera como violación del secreto profesional el tener que revelar toda la información fiscal que se le proporciona, estrategias y demás a un contribuyente de un esquema reportable, pues nos dicen, oye, no es un tema que te puedas excusar de darme la información, pero sin embargo, la manera en cómo está redactada la ley, pues sí está la amenaza velada de que pues tenemos que dar mucha información que a lo mejor va más allá de lo que realmente necesita saber el SAT
para en relación con nuestra relación jurídica con un contribuyente. Entonces, creo que también ahí hay excesos, es demasiado agresivo y hay violaciones también de carácter constitucional. Siguiente, por favor. Entonces, pues la gran incógnita que existe hoy en día es saber con certeza si un determinado acto jurídico realizado por un contribuyente, pues se debe reportar o no. Entonces, ¿cómo es posible que a estas alturas del partido no sepamos realmente con certidumbre qué hacer o no hacer? Entonces, pues eso es un problema muy serio. Y la otra es que pues no existe su certeza jurídica porque la forma en que está redactada la ley utilizan vocablos como cualquiera, entre otros, que pues de alguna manera, si había discrecionalidad cuando digan entre otras actividades o cualquier otra similar, pues puede ser lo que quiere el SAT, porque la manera como está redactada, incluir estos conceptos dentro del texto de la norma, pues verdaderamente primero es una falta total de técnica legislativa y segundo, pues nos deja un estado de incertidumbre que pues viola el principio de seguridad jurídica. Entonces, eso sin lugar a duda. Siguiente, por favor. Y retroactividad de la ley. Entonces, otro tema también que ha preocupado mucho es que los artículos 199 y 200 del Código dicen que hay que revelar de forma detallada los esquemas reportables implementados en el año 2000 o bien en ejercicios fiscales anteriores. Entonces, si alguien, por ejemplo, aplicó y aprovechó una pérdida fiscal durante los últimos 6-7 años y todavía los aplica en 2020 y 2021, pues tendría que estar yéndose hacia atrás, identificar el beneficio fiscal y estarlo reportando o algún otro esquema que se haya hecho y entonces pues esto implica una retroactividad de la ley. Entonces creo que aquí hay también, en mi opinión, el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación en relación con el 199 es una aplicación retroactiva de la ley y el 5A que está vinculado con el 199 y el 200 es una regla de procedimiento porque establece ciertas métricas y ciertas acciones que se deben de realizar por parte del SAT para determinar cuándo hay o no un esquema, un beneficio fiscal indebido o que no se acredita la razón de negocios. Y entonces hay un procedimiento dentro del 5A y entonces hay un principio que dice que las reglas de procedimiento no se pueden aplicar de manera retroactiva. Entonces creo que aquí también había una violación al principio de retroactividad derivado de que se está buscando aplicar de manera retroactiva el tema. Hay que señalar, siguiente por favor, que haya derechos adquiridos. Entonces pues también no siempre las expectativas, no son simples expectativas de derecho el revelar las cosas hacia atrás, porque muchas veces lo que tenemos es que la autoridad nos dice, oye, hay criterios que interpretan que se puede aplicar de manera retroactiva la ley siempre y cuando no se afecten derechos adquiridos. Cuando son meras expectativas de derechos, sí se puede aplicar de manera retroactiva, como el caso de la jurisprudencia que existe en la Suprema Corte, que señala en materia de comprobantes fiscales digitales, en donde dice que no porque se vayan contra un EFOS y que sean EFOS de últimos 5 o 4 años atrás, no se aplica de manera retroactiva porque la Corte dijo que ahí no se está hablando de derechos adquiridos, sino simplemente expectativas de derechos, pero cuando aquí ya se presentaron declaraciones de impuestos, ya se tomaron deducciones, no son simples expectativas de derechos y por lo tanto pudiéramos decir que aquí sí están aplicando de manera retroactiva la ley. Siguiente, por favor. Y bueno, pues una norma, como les comenté, de procedimiento nunca debe de aplicarse de manera retroactiva. Siguiente. Y bueno, el artículo 22 de la Constitución también señala de forma expresa que pues están prohibidas las multas confiscatorias y sin lugar a dudas las multas que señala el artículo 82B y 82D del Código Fiscal pues se encuentran de este concepto de multas confiscatorias que ustedes ya deben de saber que pueden ir del 55 al 75% del beneficio fiscal para un contribuyente y para un asesor fiscal pueden ir de 50,000 pesos a 20 millones de pesos según de las multas que pueden haber. Siguiente, por favor. Entonces, pues el porcentaje de multa mínima en un momento determinado por no revelar un esquema reportable de forma incompleta o con errores o hacerlo extemporáneamente, pues es contra el artículo 22 constitucional y hay una jurisprudencia por ahí también de 2017 que señala que cuando se aplica, por ejemplo, una porción mínima
sin atender a la conducta en particular, pues esto, frente al bien jurídico protegido, hay un vicio una violación a las garantías de los contribuyentes o del afectado, y por lo tanto, pues esta jurisprudencia se puede aplicar en un momento determinado cuando haya que hacer valer una defensa ya ahorita, o sea en amparo contra el primer acto de aplicación si es que todavía está en tiempo, o tendrá que ser ya dentro del procedimiento administrativo sancionador, dentro del juicio de nulidad. Siguiente, por favor. Entonces aquí nada más simplemente pues están reflejadas y transmitidas lo que viene siendo para un contribuyente por no revelar incompleto con errores 50 al 75% de un beneficio fiscal que quién sabe cómo se calcula porque no existen parámetros objetivos para ello. Siguiente, por favor. Entonces, pues la excesiva carga administrativa derivada de la nueva obligación de reportar, pues contraviene la ley de hecho del contribuyente, ya que pues obliga a que no se tenga que presentar información que ya obra en los archivos de la autoridad, y esto pues también hay límites a las veces, porque no hay límite también a las veces que nos pueden multar. No es como que una multa única, sino cada incumplimiento que podamos llegar a tener, pues puede ser una multa, y son multas pues muy cuantiosas. Siguiente, por favor. Entonces, pues la única opción que se tienen los contribuyentes y los asesores fiscales que hayan participado o implementado actos jurídicos que excedieron en 2020 el umbral de los 100 millones, pues es ir a juicio de amparo. Entonces, pues el plazo para los que presentaron el 15 de febrero sus avisos, pues se vence el 8 de marzo, prácticamente ya estamos ya a inicios de la próxima semana. Y el otro momento, porque un momento fue cuando entró la ley. Cuando entró la ley en enero de 2020, pues ahí se activó como la ley como autoaplicativa, y ahí, bueno, en el caso particular de su servidor, yo presenté varios amparos en contra de la ley por la mera entrada en vigor de la ley, que ahorita están en trámite, se frenaron por el tema de la pandemia, pero ya se están reactivando. El segundo momento era pues como un amparo heteroaplicativo con el primer aviso de presentación dentro del portal del SAT del esquema reportable, pues ese sería, digamos, para ir al amparo, pues sería la segunda oportunidad. Y la tercera oportunidad, ya no en amparo, sino para hacer valer estos argumentos de inconstitucionalidad, tendría que ser cuando se tenga ya la primer acto sancionador de la norma, la multa, pues presentar el juicio de nulidad, y dentro del juicio de nulidad meter un capítulo especial de inconstitucionalidad de la norma, y donde se tendrían que estar haciendo valer todos estos derechos de inconstitucionalidad que tendrían que no ser resueltos por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sino que una vez que se resuelva el amparo, el juicio de nulidad, la sentencia se mandará al tribunal colegiado, y el colegiado sí tiene competencia para conocer temas de constitucionalidad, y es en donde se podía volver a analizar el tema de la inconstitucionalidad de estas normas, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, pues el plazo pues son 15 días hábiles, ya sea por el aviso de revelación o la constancia de no revelación por parte de un asesor fiscal, que es en donde se activan los supuestos como un amparo heteroaplicativo, para que nada más lo tengan como referencia y cultura para los que no sean abogados. Siguiente, por favor. Y bueno, pues prácticamente esto es un poco correteado por el tiempo que se perdió al inicio, pero pues quedo abierto a preguntas y a los comentarios que tengan, y pues les agradezco mucho su tiempo y su paciencia. Muchas gracias, Octavio, por la invitación a participar y tratar de explicar un poco de este controvertido tema. Doctor, maestro Raniero, muchísimas gracias. La verdad fue un tema muy interesante. Yo creo que nos dejas temas para discusión tanto en el diplomado como en la maestría. Todavía no quedan muchas cosas claras, pero bueno, de todas maneras, como dice Octavio, una segunda parte. Y de parte de todo el equipo de Hagamos un Trueque, queremos agradecerle y darle este reconocimiento virtual en el que en este mes de experiencias que florecen conocimiento, TLC Magazine México y Hagamos un Trueque otorga el presente reconocimiento al maestro Clemente Raniero Puig por hacer el trueque en la plática virtual con el tema Aspectos prácticos de la revelación de esquemas reportables el día 4 de marzo del 2021. Muchísimas gracias. Gracias por hacer un trueque. Gracias, Daniela, muy amable. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo.
Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. It's time for another season of The Palmetto Porch, an original podcast from Discover South Carolina. I'm Devin Whitmire. Join me as I get to the heart of what makes South Carolina such a great place to visit by speaking to the locals who make it so special. Premiering December 5th, find The Palmetto Porch wherever you get your podcasts. And for more information about our show, visit scpalmettoporch.com. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.